¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Juan Bautista Artiguelongue del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y vamos a tratar dos casos acerca de disnatremias. El primer paciente que recibimos es un paciente de 10 meses de edad, previamente sano, que consulta por diarrea acuosa de 96 horas de evolución, sin vómitos y afebril. La madre refiere que presentó alrededor de 7 deposiciones acuosas por día que rebasaban el pañal. La madre lo nota decaído, con aumento en las horas de sueño, y el examen físico encontramos un paciente somnoliento, reactivo, afebril, con mucosas secas, en oftalmos, signo del pliegue positivo, una frecuencia cardíaca de 165 y relleno capilar de 5 segundos, normotenso. En función a este escenario clínico que planteamos, ¿cuál consideran ustedes que es la conducta inicial más adecuada? Solicitar laboratorio y adecuar conducta de acuerdo a sus resultados. Administrar el déficit previo en 4 horas con sales de rehidratación oral. Expandir con solución salina al 0,45% a 20 ml por kilo en 5 minutos. Expandir con solución salina al 0,9% a 20 ml por kilo en 20 minutos. O expandir con albúmina al 5% a 10 ml por kilo en 30 minutos. Piensen en las respuestas. Muy bien, ya pueden comenzar a votar. Bien, la mayoría de ustedes marcó la opción 4, que es la respuesta correcta, y vamos a justificar muy bien por qué colocaron la respuesta correcta. En primer lugar, es un paciente que tenía datos semiológicos de compromiso hemodinámico, sobre todo con el signo más sensible a tal fin, que es el relleno capilar francamente enlentecido, de 5 segundos. A pesar de estar normotenso, porque ustedes saben que es un signo clínico muy tardío de falta de mecanismos de compensación y no de compromiso hemodinámico en pacientes pediátricos. Por lo tanto, solicitar un laboratorio y adecuar conducta posterior no es una opción viable. Al ser un deshidratado grave, y eso lo indica el compromiso hemodinámico que evidenciamos clínicamente, la estrategia de administración de fluidos nunca debe ser en primera instancia por vía oral, porque básicamente la volemia efectiva escasa que existe no se distribuye al tubo digestivo y la vía parenteral es la vía inicial de rehidratación. Después tenemos 3 opciones para administrar fluidos endovenosos. La primera de ellas es expandir con una solución hipotónica, que es la solución salina al 0,45%. Esto tiene aproximadamente 77 milicalentes por litro de sodio, a una dosis adecuada, pero una variable de tiempo que ahora vamos a charlar en función de la respuesta correcta. Esta opción C es incorrecta por la baja tonicidad del fluido endovenoso y además porque el tiempo en el cual se propone infundir la dosis expansora de este cristaloide es inadecuado. Como bien puso la mayoría de ustedes, la respuesta correcta es la D, y es expandir con solución isotónica, que es la solución salina del 0,9%, a una dosis adecuada y en un tiempo adecuado. Obviamente el coloide no es una indicación como reanimación de fluido endovenoso inicial en el paciente deshidratado grave, ¿sí? La variable tiempo, 5 o 20 minutos con fluidos isotónicos, tiene que ver con que el objetivo que uno se propone en función al evento fisiopatológico que produce la hipovolemia efectiva. En un paciente séptico, hay un fenómeno de redistribución de la volemia por pérdida del intravascular en intersticio con LEC conservado. En ese modelo fisiopatológico, la dosis expansora de un fluido isotónico debe ser en el menor tiempo posible porque mi objetivo único es el intravascular. En el paciente deshidratado, grave como en nuestro caso, hubo exfoliación del LEC, hubo exfoliación del intravascular como del intersticial. 20 minutos es un tiempo que permite una doble variable, que el fluido administrado se distribuya homogéneamente en intravascular e intersticial, pero que además siga siendo un tiempo suficientemente corto para hacer un segundo efecto que uno intenta buscar con los fluidos expansores, que es trabajar sobre la fuerza contráctil del miocardio al precargar rápidamente el ventrículo izquierdo y a través de la ley de Frank-Starling mejorar el desempeño contráctil ventricular. Por eso en esta instancia la opción D es la más correcta que planteamos. Bien. Una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica en este paciente, administrando 20 mililitros kilo de solución salina al 0,9%, le realizamos un laboratorio que muestra los siguientes resultados.
pH 7.26, PCO2 de 30, bicarbonato de 14, sodio 122, potasio 3,2, cloro de 100, urea 36, ácido úrico 6,3, creatinina 0,26. Mientras estamos leyendo el laboratorio, el paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. A partir de esta instancia, y además de las medidas iniciales de manejo de la convulsión, ¿cuál consideran que es la conducta terapéutica más adecuada? Corrección de la anatremia con solución salina al 0,9% a 2 a 4 miliequivalentes litro hora hasta que el paciente deje de convulsivar. Corrección de la anatremia con cloruro de sodio al 3% a 2 a 4 miliequivalentes litro hora hasta que el paciente deje de convulsivar. Corrección de la anatremia con solución salina al 0,9% a 6 a 8 miliequivalentes litro hora hasta que el paciente deje de convulsivar. Corregir la anatremia con cloruro de sodio al 3% a 6 a 8 miliequivalentes litro hora hasta que el paciente deje de convulsivar. O corregir la anatremia con cloruro de sodio al 3% a 8 a 10 miliequivalentes litro hora hasta que el paciente deje de convulsivar. Piensen en sus opciones. Ya pueden comenzar a votar. Muy bien, la mayoría de ustedes optó por la opción correcta, que es la opción 2. Existe bastante heterogeneidad en las publicaciones científicas acerca de la variable que estamos tratando principalmente en esta pregunta, que es a qué velocidad uno desea corregir la anatremia en un paciente con una hiponatremia aguda y sintomática, con un síntoma en curso que es la convulsión. Antiguamente se planteaban ritmos de infusión de ascenso de la anatremia bastante altos, que en algunas publicaciones llegaban hasta un ascenso deseado de 10 miliquivalentes por litro por hora, pero a medida que la evidencia demostró que ritmos de ascenso muy alto de la anatremia se asociaban con desmineralización osmótica de la protuberancia y demás, se fueron intentando estrategias terapéuticas que progresivamente descendían ese descenso tan aumentado en la anatremia para llegar a un equilibrio entre corrección rápida en la anatremia con un margen de seguridad en función de la rápida tonicidad en cambios de compartimentos. En primer lugar, la opción A es incorrecta porque no es la solución salina al 0,9%, la solución que uno utiliza para una corrección de una hiponatremia aguda sintomática, que sí lo es el cloruro de sodio del 3%. Actualmente se propone, si bien algunas publicaciones todavía plantean el ritmo de ascenso de 6 miliequivalentes litro hora, no comenzar con un ritmo de ascenso mayor a 2 a 4 miliequivalentes litro hora en la corrección inicial de una hiponatremia aguda sintomática. Por eso es que la opción B en esta instancia es la correcta. Bien, este paciente requirió 7 minutos de una corrección con cloruro de sodio del 3% a un ritmo de infusión de 4 miliequivalentes litro hora hasta que se dio la convulsión. El periodo posictal fue breve y la restitución del estado de conciencia ad interum. No presentó déficit neurológico residual y mejoró su grado de conexión con el medio. Una vez finalizada la corrección de la anatremia, solicitamos un laboratorio control que muestre el siguiente resultado. pH 7.27, PCO2 de 32, bicarbonato de 15, sodio de 126, potasio de 3,5, cloro de 103, urea de 31, ácido úrico de 6, creatinina de 0,23. El paciente presentó 2 deposiciones acuosas que no fueron cuantificadas, pero que no le produjeron cambios clínicos. ¿Cuál creen ustedes que es, a partir de esta instancia, la conducta terapéutica más adecuada? Administrar sales de rehidratación oral, aportando el déficit previo en 4 horas y las eventuales pérdidas concurrentes. Administrar un plan de hidratación parenteral que aporte necesidades de mantenimiento y un déficit previo del 10%, con 140 miliquivalentes por litro de cloruro de sodio y 40 miliquivalentes por litro de cloruro de potasio, más las eventuales pérdidas concurrentes. Administrar un plan de hidratación parenteral que aporte las necesidades de mantenimiento, más un déficit previo del 10%, con 77 miliquivalentes por litro de cloruro de sodio y 40 miliquivalentes por litro de cloruro de potasio, más las eventuales pérdidas concurrentes. Administrar un plan de hidratación parenteral a necesidades de mantenimiento, más un déficit previo del 8%, con 140 miliquivalentes por litro de cloruro de sodio y 40 miliquivalentes por litro de cloruro de potasio, más las eventuales pérdidas concurrentes. O administrar un plan de hidratación parenteral a necesidades de mantenimiento,
más un déficit previo del 8%, con 77 miliquevientes por litro de cloruro de sodio y 40 miliquevientes por litro de cloruro de potasio, más el eventual aporte de las pérdidas concurrentes. Piensen en su opción. Muy bien, ¿pueden votar? Bueno, la mayoría de ustedes puso como correcta la opción 3, cuando en realidad la opción correcta es la opción 2 o B. Y ahora vamos a charlar un poquito por qué. En primer lugar, este paciente que fue un deshidratado grave, que necesitó una dosis expansora de fluidos isotónicos para recuperar su componente hemodinámico, nunca es candidato a una estrategia de rehidratación por vía oral. ¿Cuál es la diferencia entre las opciones B y C que ustedes marcaron? La tonicidad del fluido con el cual yo voy a infundir mi plan de hidratación parenteral, que implica el mantenimiento más un déficit previo del 10%. Desde 1957 en adelante, cuando Holley y Sigart describieron las necesidades de mantenimiento para los líquidos endovenosos en los pacientes internados, traspolaron al mismo concepto los aportes o necesidades de mantenimiento de sodio y de potasio. Con el tiempo se fue evidenciando que la administración de esos fluidos hipotónicos se asociaba a una alta incidencia de hiponatremia por un mecanismo dilucional en los pacientes internados. A partir de esta premisa es que la tonicidad de los fluidos endovenosos fue progresivamente en ascenso y la tendencia actual es aportar fluidos endovenosos isotónicos que tengan el aporte como mínimo de 140 miliquevientes por litro de cloruro de sodio y 40 miliquevientes por litro de cloruro de potasio por el aporte que a este paciente le corresponde por el potasio. Por esta razón, si bien el déficit previo es el adecuado, sigue siendo del 10% a pesar de que recibe una dosis expansora de fluidos, la opción B es la correcta y no la opción C. ¿Sí? Las otras opciones manejan un déficit previo del 8%, que no es correcto para un paciente que estuvo deshidratado grave, porque nuestra administración de 20 mililitros por kilo de un fluido isotónico fue para restituir el componente hemodinámico y no para rehidratar al paciente. Bien, esto concluye nuestro primer caso clínico. Quería hacer dos comentarios antes de pasar al segundo caso clínico. Uno es tal vez el concepto del cuando iniciás la presentación, no cabe duda que obviamente hay que expandir al paciente, pero a lo mejor inventaría la famosa opción F, que no estaba, que era si justamente antes de expandir, que no hay duda que la opción inicial, como muy bien planteaste en el caso, era la expansión, a lo mejor esa famosa opción F era sacar el laboratorio y en vez de esperar los resultados, que uno obviamente no va a esperar el resultado, era expandir y sacar pinchar, sacar el laboratorio y expandirlo simultáneamente. Porque a lo mejor uno quisiera saber otras cosas y vos no exponés al riesgo al paciente porque igual lo estás expandiendo. No sé qué piensa el resto o tu comentario. Y después el otro comentario, perdón Diana, era con respecto a la conducta inicial de qué solución había que poner. Me parece que muy bien el concepto de soluciones isotónicas y que hay que reponer las basales o la de mantenimiento, que es lo mismo, el déficit previo, las pérdidas concurrentes, pero una de las cosas que por lo general siempre le machacamos a los residentes en la sala de internación es que justamente un líquido isotónico es isotónico porque mantiene la misma osmolaridad del plasma. Si yo le pongo 140 de cloruro de sodio con 40 de cloruro de potasio, me estoy pasando y llego a un 180. Entonces a lo mejor un 140 o no menos, porque no nos olvidemos que en este caso tenía una hipocalemia. Está perfecto ponerle 40 de potasio, no las basales que serían 20 por la hipocalemia, pero tal vez un 100 para no pasarme de lo isotónico, pasarme hipertónico. No sé la opinión de los nefrólogos. ¿Quería hacer un comentario respecto a esto? Yo también estoy de acuerdo y que incluso, como presenté en el caso anterior, que es muy parecido a este, yo quizás si le sacaría el laboratorio y si no tengo tiempo para ver el potasio, le indicaría
potasio en forma empírica junto con la expansión con solución fisiológica. Yo después, si quieren, les voy a mostrar una cosa que tengo interactiva de muestra cómo el tema este famoso de la translocación del potasio en la acidemia. Así que me parece que hay que tenerlo en cuenta porque el paciente se puede morir en hipocalemia, nosotros no tenemos laboratorio, el paciente está orinando, así que podemos hacerle empíricamente, poner un plan con potasio en forma paralela a la expansión con solución fisiológica hasta que tengamos el potasio. Si no se puede esperar, si se puede esperar, porque vieron que tenía 3,2 de potasio. Sí, la razón por la cual planteamos como correcto, en el caso clínico se tomó el laboratorio después de hacer la reanimación con fluidos endovenosos, fue porque muchas veces, y esto está descrito extensamente en la literatura, cuando uno toma un laboratorio previo a recomponer o restituir el componente hemodinámico perdido, hay tantos epifenómenos y morbilidad asociada a la hipoperfusión tisular que los datos que yo voy a obtener a partir de ese laboratorio se postulan como no concluyentes para una futura conducta terapéutica. Por eso una vez se sugiere que una vez establecido, recomponido o repuesto, perdón, el componente hemodinámico, es que uno puede pesquisar o puede entender un poquito mejor qué está pasando asociadamente en el medio interno. Y esto no solamente porque mejora la perfusión y mejora el metabolismo tisular, sino que también porque mejora la perfusión renal y el filtrado glomerular con aclaramiento de, por ejemplo, una eventual lactacidemia que puede haber producido el paciente con esa hipoperfusión sostenida. Es por esa razón por la cual planteamos la necesidad de primero recomponer el componente hemodinámico perdido y a partir de esa instancia, con el paciente hemodinámicamente estable, tomar un laboratorio y la conducta posterior definir la función de ese laboratorio. Con respecto al segundo comentario que hacía Néstor, es cierto que cuando uno aporta 140 miligramos por litro de cloruro de sodio, da una osmolaridad efectiva de 280 y además está entregando 40 miligramos por litro de cloruro de potasio. Es controversial si uno dice, ¿uno está administrando una solución hipertónica en vez de isotónica? La respuesta no es clara y muchas veces tiene que ver con cómo se distribuyen potasio y cloro una vez administrados. El equilibrio de Gibbs-Donan regula o retiene una mayor fracción de cloro en el intersticio porque a diferencia del componente intravascular no está el anión GAP. Ese 25% de diferencia entre la cloremia y la natremia se ve en el GAP y el funcionamiento de Gibbs-Donan intravascular intersticio. De modo que la cloremia, el cloro que nosotros administramos en función a qué osmolaridad efectiva alcanzamos, todavía es dudoso y es cuestionable. Y por otro lado, cuando uno administra potasio, rápidamente ese potasio se distribuye selectivamente al compartimento intracelular, que es donde predominantemente ocupa su espacio en la distribución corporal. Por lo tanto, la tonicidad que uno administra con el potasio no es tan fácilmente traspolable como la que uno administra con el cloruro de sodio. Por eso este tema sí es una discusión abierta, estas son hipótesis y son planteos fisiopatológicos, para nada son evidencias clínicas con un sustento muy fuerte y de hecho la heterogeneidad que se plantea en los estudios tiene mucho que ver también con esto. Una mínima aclaración al margen de esto es que de los últimos 5 años en adelante, las soluciones que se infunden como isotónicas incluyen 140 miligramos por litro de cloruro de sodio y no menos. Bien, pasamos al segundo caso clínico. A ver, el doctor Un comentario del doctor Repeto, sí. No hemos llegado al tiempo, me parece. Sigamos, porque si no, ya estamos con el tiempo. Sí, un minutito. Dale el micrófono. Entonces nunca están siendo atendidos excepcionalmente pobres los que tienen que atender este paciente. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteo. Lo que nosotros en este paciente indicamos es hacer una expansión con una solución isotónica, cloruro de sodio, lógico. Pero en el ínterin lo que les decimos es, uno de los que está de guardia va al laboratorio con la muestra y le pide que le hagan el ionograma. Yo averigüé en el Hospital Gutiérrez con una de las jefas de servicio, en 5 minutos, por supuesto, con la máquina tiene el resultado del ionograma. Porque ¿cuál es el riesgo de la expansión sin dato previo? El único riesgo es la calemia. Nosotros ahora vamos a presentar después una de nuestras residentes un trabajo. Y si el paciente tiene realmente el potasio o la calemia del lado de abajo, allí hay que, al expandirlo, agregarle potasio en paralelo. Yo creo que el accidente que ocurrió no se puede explicar de ninguna otra manera que sea hipocalemia aguda secundaria a la expansión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Seguimos con el segundo caso clínico. Recibimos un paciente de 13 años de edad que se encuentra cursando su primer día postoperatorio de resección transenfenoidal de un macroadenoma hipofisario.
Recibe líquidos parenterales isotónicos a necesidades de mantenimiento por regular actitud y tolerancia a la vía oral. En las últimas 6 horas presentó un ritmo diurético de 3,6 mililitros kilo hora, manifestando abundante sed. Clínicamente se encuentra normohidratado y le realizamos un laboratorio en sangre y orina que muestra los siguientes resultados. pH de 7,36, PCO2 de 38, bicarbonato de 20, sodio de 166, potasio de 4,3, cloro de 125, densidad urinaria de 1005, osmolaridad urinaria de 1080. Perdón, de 180. En esta instancia, ¿cuál creen que es la conducta terapéutica inicial más adecuada para este paciente? Administrar 4 mililitros kilo de dextrosa al 2,5% en 1 hora. Administrar necesidades de mantenimiento más el déficit de agua libre con solución salina al 0,45 en 48 horas. Administrar necesidades de mantenimiento más el déficit de agua libre con dextrosa al 5% en 48 horas. Administrar necesidades de mantenimiento más el déficit de agua libre con solución salina al 0,45% en 24 horas. Y administrar necesidades de mantenimiento más el déficit de agua libre con dextrosa al 5% en 24 horas. Piensen sus respuestas. Muy bien, ¿pueden votar? ¿Está clínicamente cómo está? ¿Cómo está clínicamente? Muy bien, la mayoría puso la opción B, opción 2, que es la opción correcta. En primer lugar, es un paciente que está cursando una diabetes insípida en el postquirúrgico de una resección transesfenoidal de una resección de un macroadenoma hipofisario, cursando una hipernatremia, y si recuerdan, el valor de esa natremia era de 166 milicarentes por litro. La opción A no es una indicación correcta en tiempo ni en dosis del aporte del déficit de agua libre que presenta el paciente. Por el valor de natremia, que es aproximadamente entre 160 y 171, se recomienda el ritmo de corrección del déficit previo de agua libre que no sea menor a 48 horas. Esto es en función de vuelta no generar un efecto de desmineralización osmótica por rápido cambio de tonicidad entre compartimentos. El mecanismo adecuado para hacerlo, la solución adecuada, es la solución salina al 0,45%, donde la mitad que uno administra de ese volumen corresponde a agua libre y la otra mitad a agua con solutos. El resto de las opciones no son correctas. Bien, 7 días luego de la cirugía, el paciente continúa internado. Se encuentra con excelente manejo del dolor, clínicamente estable, alimentándose por vía oral con buena actitud y tolerancia. Al revisarlo, la madre refiere que hace más de 6 horas que no presenta diuresis y aumentó 600 gramos de peso en las últimas 12 horas. Súbitamente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada que cede de forma espontánea a los 3 minutos. A partir de esta instancia clínica del paciente, ¿cuál creen que es la conducta inicial más adecuada? ¿Realizar un laboratorio? ¿Realizar una tomografía del sistema nervioso central? ¿Realizar una resonancia del sistema nervioso central? ¿Impregnar con anticonvulsivantes? ¿O realizar un electroencefalograma prolongado de sueño? Piensen sus opciones. ¿Pueden votar? Muy bien, la inmensa mayoría de ustedes colocó la opción correcta, que es realizar un laboratorio del paciente. Tuvimos datos clínicos, que son la oliguria y el aumento de peso y una convulsión tónico-clónica generalizada en el día 7 postquirúrgico. Si bien la realización de una imagen del sistema nervioso central es tentador, la gran mayoría de las complicaciones hemorrágico-isquémicas se dan en los primeros 5 días luego de la cirugía. Está descrito que entre el día 6 y 11, luego de la neurocirugía, puede haber una degeneración de la hipófisis posterior y con ese proceso de degeneración de hipófisis posterior, liberación de los últimos o escasas fracciones remanentes de hormona antidiurética que pueden realizar la sintomatología que estamos detectando en el paciente. Por eso, eventualmente debemos pesquisar morbilidad del medio interno a través de un laboratorio. Y fíjense que el laboratorio que hicimos en sangre y orina muestra los siguientes resultados. pH 738, PCO2 de 41, bicarbonato de 22, sodio 126, potasio 4,6, cloro 94, densidad urinaria de 1015,
osmolalidad urinaria de 600 y sodio urinario de 60. En esta instancia, ¿cuál creen que es la conducta terapéutica más adecuada para el paciente? Administrar 1 mililitro kilo de cloruro de sodio al 3% por 3 horas, administrar 4 mililitros por kilo de dextrosa al 5% en 1 hora, administrar el déficit de agua libre con solución salina al 0,45% en 6 horas, aportar líquidos a 2/3 de las necesidades de mantenimiento o reponer el déficit previo con sales de rehidratación oral en 4 horas. Piensen sus opciones. ¿Pueden votar? Bien, la mayoría de ustedes eligió por la opción correcta, que es la opción D. Este paciente, lo que le está sucediendo es un CIJAD. Es el famoso patrón de respuesta bifásico. Luego de la depresión de hormona antidiurética en la fase inicial posquirúrgica que le produce la diabetes insípida, esta liberación de los remanentes de ADH que sucede con la degeneración de la hipófisis posterior produce una liberación no osmótica capaz de generar un CIJAD, lo que produjo probablemente la hiponatremia y la convulsión del paciente. ¿Sí? Por ende, la opción correcta es aportar líquidos a 2/3 de las necesidades de mantenimiento en el manejo o en el contexto del manejo de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Muy bien, muchas gracias.